Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a este primer programa Entre Barricas en el que vamos a tratar todos los temas de la actualidad vitivinícola aquí en La Rioja, abordada desde distintos puntos de vista. Y para comenzar, en este primer programa tenemos invitado especial Juan Carlos Sancha, doctor en viticultura y enología y también vicepresidente de Bodegas Familiares. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, Rubén. Oye, Juan Carlos, para contextualizar un poquito, para empezar, cuéntanos dónde nos has traído, dónde estamos, el por qué, porque me parece que este es el origen de tu historia y de la historia de tus antepasados. Bueno, estamos en el Cerro La Isa. El Cerro La Isa ahora mismo es un viñedo singular, la nueva categoría que ha desarrollado Rioja recientemente, en 2017, que arropa esos viñedos antiguos que tenemos en la denominación con características muy especiales, ¿no? En este caso, estamos ante el viñedo más vertical, más inclinado de Rioja. Parte de él lo han plantado mi bisabuelo y mi abuelo en 1906. Aquí estamos en el Alto Najerilla, en Baños de Río Tobía, en la zona de la Garnacha, y la mayoría del viñedo es Garnacha tinta, pero antiguamente pues no se plantaba una sola variedad, sino que se plantaban varias variedades, entre ellas pues aquí tenemos 5 de ellas y hacemos 2 vinos, el Cerro La Isa tinto, que es 100% garnacha, y 20 días antes, más o menos, pues recogemos el blanco, que está metido entre el tinto y que es garnacha blanca, Malasia, Rioja, Viura, Turrontés y Calagraño. Este es un octógono que hemos hecho para disfrutar de estas viñas centenarias, que yo creo que es obligatorio el enseñarlos, porque es la mejor manera de entender lo que es nuestra Rioja, ¿no? ¿Quién es Juan Carlos Sancha? ¿Qué has estudiado? ¿A qué te dedicas actualmente? ¿De dónde te viene esa pasión por el mundo vitivinícola? Bueno, mis orígenes son humildes, pero bueno, yo me he formado, soy ingeniero técnico en industrias alimentarias y soy licenciado en enología, máster en viticultura y enología por la Politécnica de Madrid y doctor en viticultura y enología, ¿no? Mi pasión ha sido siempre la viticultura y la enología. Y bueno, hemos tenido viñas siempre en casa, muy poquitas y muy viejas, que producían poco. Y bueno, como he nacido en mi pueblo, pues tenía ganas, después de estar de mercenario por ahí en 13 bodegas por toda la geografía española, desde Manilva en Málaga, vino de la tierra de Cádiz, Requena, Mancha, Navarra, Rioja, Ribera, Chacolí, incluso Chile, pues me apetecía hacer algo en mi pueblo y hice una pequeñita bodega para poner en valor, y eso sí que es orgullo, aquellas viñas que plantaron mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre, y que bueno, que han pasado pues inadvertidas por ahí hasta que nosotros hemos podido pues ponerlas en el mercado de otra manera, con otros conocimientos técnicos y otra tecnología. Hablas mucho del origen, ¿no? De dónde naciste aquí en Baños. Entiendo que también serás partidario del terruño, ¿no? De que lo tienes como identidad propia, y seña es este Cerro La Isa que nos contabas un poco. ¿Qué importancia tiene en Rioja el terruño, la identidad nuestra? Bueno, es importantísimo. En Rioja no hubiera sido Rioja si no hubiéramos tenido la maravilla de viñedo que tenemos aquí, ¿no? Y eso lo han forjado nuestros antepasados, aunque recientemente, pues digamos, en los últimos, Rioja va a cumplir este año 100 años y parece que en estos 100 años hemos hecho todo lo que es Rioja, pero no, Rioja se ha construido mucho antes, y porque tenemos unas condiciones sinceramente maravillosas para hacer una vitivinicultura de calidad y para hacer los grandes vinos que tenemos, ¿no? Tenemos unas condiciones edafoclimáticas maravillosas, aquí hay muy pocas heladas, mucho menos que por ejemplo en la Ribera del Duero, los pedriscos son muy escasos, y el suelo que tenemos es un suelo mayoritariamente arcillo-calcáreo, aunque hay 17 tipos de suelo en Rioja. Aquí estamos en la zona del Alto Najerilla, que es un suelo arcillo-calcáreo con alto contenido en hierro y por eso este color rojizo, ¿no? Pero estos suelos, y precisamente donde estamos ahora, que son los terroires de toda vida de Rioja. Terroir es una palabra que no solo incluye el terruño, ¿no?, que sería el suelo, sino el suelo y el microclima, que es el que ha hecho que nuestras viñas que hay aquí pues sean maravillosas, ¿no? Es cierto que luego Rioja también ha plantado en otros suelos distintos, más aluviales, con más capacidad productiva, pero las viñas viejas suelen estar localizadas en estos parajes maravillosos y donde es fácil hacer grandes vinos, ¿no? 100 años, has mencionado ya la palabra.
ahí es nada, ninguna denominación puede decir que tenga 100 años, esta es la más antigua de España, pero bien es cierto, ¿no?, que Rioja parece que, no sé si incluso desde dentro, pero también desde fuera, como que se está haciendo de menos, ¿no?, pero nunca se ha perdido ese poder que tiene Rioja. Yo creo que este centenario es el momento más adecuado para realzar y dejar de mirar hacia atrás y tomar ese impulso de nuevo, ¿no, Juan Carlos? Bueno, tomo tus palabras, ¿no? Ojalá esto sea el futuro de Rioja, que yo creo que tiene que ser. Bueno, por corregir simplemente que Rioja compite con Jerez en ser las dos denominaciones de origen más antiguas de España, y bueno, Jerez también son vinos generosos que no tienen nada que ver con nuestros vinos, pero las dos son las más antiguas, y yo creo que sería hasta bueno compartir con felicidad el centenario en esas dos denominaciones de origen, ¿no? Yo creo que en Rioja, sinceramente, se han hecho muchas cosas bien, pero también se han hecho cosas mal, que yo creo que también tenemos la obligación de reflexionar y dar un cambio. Es verdad que esperemos que ese centenario, como tú decías, Rubén, sea un cambio, pero realmente vamos a celebrar el centenario en un momento muy amargo en la denominación, y esto hay que decirlo, por parte de lo mal que lo están pasando los viticultores y muchísimos bodegueros, ¿no? En una situación que sobra uva, quizás, si se me permite decirlo, pues la menos adecuada, ¿no? Y yo creo que en Rioja sigue faltando gran uva, pero yo soy optimista, yo estoy convencido de que Rioja se va a levantar de este momento de pesadumbre que estamos pasando, y que el futuro va a seguir siendo prometedor, porque yo siempre digo que en el mundo todos los años hay como una Alemania más, como 80 y tantos millones de personas. Es verdad que hay gente que nace en zonas donde no se puede beber vino, que no hay dinero para beberlo, pero hay en otras zonas que sí, y que vamos a ser capaces de ampliar el mercado que tenemos y de hacer La Rioja, sin lugar a dudas, La Rioja sin lugar a dudas más grande, ¿no? Hablando ya de mercados, de exportaciones, obviamente no se puede pasar de puntillas en lo que ha sucedido en Estados Unidos. Ahora mismo Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué crees o qué consecuencias puede tener, qué impacto puede tener en La Rioja en cuanto a las ventas de nuestra denominación? Bueno, el impacto, obviamente, estamos muy preocupados. Primero porque ya tenemos la experiencia de la anterior etapa Trump, que puso unos aranceles del 25%, y que esperemos que en este caso pues no se repitan, pero a veces pues nos podemos poner en el caso peor, y eso frena de una forma significativa las ventas. Hay que pensar que Estados Unidos es el quinto mercado de Rioja, y claro, el que ahí, en la situación que ya de por sí es compleja, que tengamos una indefensión extraordinaria que se puede producir por esa implicación de puesta de esos aranceles altísimos, pues va a frenar sin lugar a dudas las ventas y va a echar más leña al fuego, ¿no? Entiendo que también una de las problemáticas del pasado viene, ¿no?, con cantidad-calidad, ¿no? Hemos tirado muchos años por la cantidad, porque estaba muy bien el precio, obviamente, pero la calidad puede ser también uno de los aspectos en los que se pueda comenzar a salvar, a darse un impulso, como hablábamos antes. Bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Yo, a pesar de todo lo que estamos diciendo, hay que decir con rotundidad que Rioja nunca ha tenido tan grandes vinos, ni tantos, como los que tiene ahora, ¿no? Y no solo por esas bodegas centenarias, que lo han hecho estupendamente a lo largo de más de 100 años, y de las cuales nos hemos aprovechado los que hemos venido detrás de una imagen que han creado ellos. Pero es verdad que ahora hay muchos chavales jóvenes, muchos de ellos han sido alumnos míos en la Universidad de La Rioja y en otras universidades, y que han sido capaces de crear un pequeñito proyecto, y que están haciendo unos vinos que están conquistando muchos mercados, y yo creo que ese es el camino. Yo quisiera dar un dato que creo que es importante para reflexionar, y es que en España hay como unas 4.500 bodegas, que pueden parecer muchas. En Rioja tenemos casi 800 bodegas elaboradoras, de las cuales 571 exactamente embotellamos vino, pero por dar un dato, en Francia hay 19.000 bodegas, en Italia 21.000. Yo creo que es muy importante que se desarrollen nuevos proyectos con esta gente joven que tiene ganas y que tiene ilusión, y que yo creo que eso es el futuro de Rioja, ¿no? Que cojan a veces viñas
que también, como en mi caso, pues han plantado generaciones anteriores y que sean capaces de hacer esos grandes vinos y ponerlos en el mercado. Hasta ahora ha habido una separación clara entre el productor, el viticultor y el bodeguero, y parece que, en fin, que los malos somos los bodegueros y los pobres agricultores. Yo creo que no, que aquí estamos todos en el mismo barco, y que lo que es bonito es que aquellos que tienen viñas también se animen a la parte comercializadora, que también, para que vean lo difícil que no es fácil, ¿no? Claro, entiendo que es que ahí entramos ya también en terreno pantanoso, ¿no? El relevo generacional es complicado, la burocracia no lo pone fácil, el tema de ayudas, ¿no? Es todo como inconvenientes, como que nos tiramos piedras a nuestro propio tejado. ¿Cuál es una de esas soluciones para que el joven, esos grandes proyectos de los que hablas también, salgan a la luz? Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que ahí has tocado un tema muy, muy preocupante, que es el relevo generacional en el campo en general. Y bueno, hasta ahora pues se había mantenido un poco al margen el viticultor, ¿no? Porque parecía que ahí pues había más rentabilidad económica, y al final los jóvenes se quedan si ven futuro y si ven ilusión, ¿no? Y bueno, ahora estamos en una etapa, desgraciadamente, en la que se han revertido las tornas. Ahí tengo grandes amigos que no encuentran gente que les lleve las viñas, ni siquiera gratis, y bueno, y gente, concretamente uno de ellos, que ha tenido que con 80 años pues darse de alta como agricultor porque no encontraba a nadie que le pudiera dar las viñas. Eso es triste. Los jóvenes están huyendo del campo. El mayor ejemplo lo tenemos en la Universidad de La Rioja. Yo dirijo el módulo de enología de la Universidad de La Rioja, del máster, y no es la primera vez en 35 años que no ha salido adelante el máster por falta de alumnos, ¿no? Y por falta de alumnos porque los alumnos salen del sector, y en el sector ahora mismo no hay ilusión por formarse, ¿no? Y eso es muy grave, porque eso significa que esta crisis no solo va a afectar a los que estamos ahora aquí, sino que va a afectar a gente o a generaciones futuras que no se han formado suficientemente. Y yo creo que para que haya relevo generacional, lo primero que hay que estar es bien formado, y yo creo que ahora hay una generación de gente joven con una formación muy buena. En eso tengo que decir que la Universidad de La Rioja ha contribuido mucho a ese desarrollo, pero también es necesario que haya rentabilidad. Si no hay rentabilidad, los jóvenes no se van a quedar en el campo, y eso es lo que falta de equilibrar Rioja. En mi opinión, pues hemos crecido demasiado. Rioja ha crecido un 73% en los últimos 35 años, y eso no es sostenible. No deberíamos haber crecido tanto, y además se ha crecido en zonas pues de menor aptitud vitícola, y hay que eliminar masa vegetal, hay que arrancar viñedo, y hay que arrancar, ojo, con mucha prudencia ese viñedo, pero sobre todo hay que arrancar el viñedo menos interesante, que son aquellas espalderas que se han hecho con riego por goteo en zonas de huerta, que nunca se tenían que haber plantado. Porque si arrancamos y acabamos arrancando las viñas menos rentables, las que menos producen, que son las viñas viejas, pues es mejor no arrancar, ¿no? Ya que has tocado este tema, la regulación de la masa vegetal ya se ha trasladado a Bruselas. ¿Cómo está esa situación? ¿Dan más luz verde igual desde Bruselas que desde aquí del propio ministerio? Bueno, yo lo que creo es que si uno tiene voluntad de arrancar, se arranca. Y tenemos el ejemplo de Francia, que está bajo la misma normativa que nosotros, y en Burdeos se está arrancando viña, en Francia se está arrancando viña, y aquí no se puede, porque Bruselas dice que no. Hombre, no entiendo cómo Bruselas va a decir que no a España y sí a Francia, ¿no? Es un problema también de quién va a pagar el arranque, ¿no? Y en ese sentido, pues Francia lo ha hecho muy bien. Ha puesto dinero el Estado, ha puesto dinero el equivalente a los departamentos, comunidades autónomas de allí, pero también ha puesto dinero el sector a través de la interprofesional, en el caso de Burdeos. Aquí parece que todo lo tiene que hacer la administración, y yo creo que la administración nos ha ayudado, y yo creo que nos tiene que seguir ayudando en este momento difícil, pero además de eso el sector tiene que comprometerse en poner dinero para facilitar el arranque de esas viñas que, insisto, nunca se tenían que haber plantado, ¿no? Vamos a recoger tus palabras, y si te parece continuamos la charla en el propio viñedo. ¿Te parece? Venga, vamos, después de ti. Vamos, Juan Carlos.
Nos hemos venido a ese terroir del que hablábamos ya, Juan Carlos, y es una auténtica maravilla, es un privilegio poder estar en este entorno con estas vides, con estos viñedos centenarios que nos retrotraen, ¿no? Y me imagino que a ti más, porque es tu historia familiar. Cuéntanos exactamente aquí dónde estamos, estas cepas, qué variedades son, y bueno, vamos a repasar bien en concreto cómo trabajáis y demás. Esto concretamente es garnacha, aunque hay alguna cepa de blanco metida dentro, pero vemos ahí estos brazos retorcidos, alguno mutilado, y que esto haya sobrevivido. Esto lo plantan mi bisabuelo y mi abuelo en 1906, concretamente donde estamos, y evidentemente al final por esta viña han pasado 5 generaciones de mi familia, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y yo, y mis dos hijos, ¿no? Es decir, 5 generaciones. Cuando ahora está de moda la palabra sostenibilidad, realmente no hay nada más sostenible que el que una viña dure 100 años. Lo quiero decir porque la vida media de un viñedo en España es 35, es decir, que lo normal es que esta viña se hubiera arrancado 3 veces, ¿no? Con lo que eso genera de residuos, etcétera, etcétera, de problemas de desinfección de suelos, en fin, en definitiva, yo digo que esto es la historia de Rioja y hay que proteger. Desgraciadamente, y voy a dar un dato, viñedos centenarios en Rioja Pedas quedan unas 300 hectáreas de las 67.000 que tiene Rioja, estamos hablando del 0,4%, ¿no? Y si hablamos de viñas viejas, que serían aquellas que tengan más de 40 años, pues estamos hablando de en torno pues, al 15-17%, con lo cual pues eso es lo que tenemos que proteger como Rioja para siguientes generaciones, porque si arrancamos esta viña, que tiene 117 años, nosotros ya no la vamos a ver nunca más con 100 años, ¿no? Y sería una irresponsabilidad, ¿no? Donde estamos, que son terrazas y que están hechas a pico y pala, no las tenemos datadas, pero probablemente sean hasta de origen romano, porque fueron los romanos los que impulsaron la viticultura aquí en esta zona, y realmente, pues insisto, aquí es fácil hacer un gran vino. Y yo se lo cuento a mis alumnos, que a pesar de toda la formación que tengo, yo los grandes vinos nunca los he hecho en las viñas que yo he plantado, sino que los hago en viñas que plantaron mi abuelo y mi bisabuelo. Y eso es lo que es importante, que ellos, que no fueron a la universidad y sin embargo aplicaron una cosa que es el sentido común, que es plantar la viña en estas laderas escarpadas donde estamos, y que aquí la iluminación, el poco vigor que tienes, es que es fácil hacer un gran vino con estas uvas, ¿no? Vamos a enseñárselo bien a la gente, estas terrazas de las que hablabas, que se ven muy bien aquí en este entorno de Baños de Río Tobía. También un poquito más por allí atrás, ahí más se pueden ver muy bien. ¿Qué aportan, o sea, aparte de lo que decías de la situación, de la iluminación, qué más le aporta el suelo en este caso que tienes aquí? Sí, bueno, digamos que quizás la composición del suelo pasaría a segundo lugar, porque lo importante para tener una uva de calidad, una viticultura de calidad, es el control del vigor, ¿no? El vigor sería la expresión vegetativa, y si vemos los pulgares que tenemos aquí, son unos pulgares muy delgaditos, son poco productivos, precisamente porque el suelo disponible que tenemos aquí para estas raíces apenas son 30 centímetros, es decir, que hemos reducido el plato de comida de forma natural cuando se plantó la viña, ¿no? Y entonces aquí las cepas sufren, producen muy poquito, pero como digo yo, no producen uva, producen crema de uva, ¿no? Y en esa producción, por desgracia, Juan Carlos, este año no ha sido solo a ti, ha sido generalizada en toda La Rioja. La campaña 2024, en cuanto a kilos se refiere, ha sido muy inferior a la de otros años, que por desgracia, y aunque suene mal decirlo, viene bien a la denominación porque había de más en las bodegas. ¿Cómo habéis tratado con esa situación? Tú que embotellas también, que elaboras el vino, claro, si tienes el vino vendido ya de un año para otro porque haces las cosas bien, ¿cómo se soluciona ese problema? Entiendo que será complicado. Muy complicado. Desgraciadamente, yo tengo 60 años, ya llevo 7 años de vida profesional en el mundo vitivinícola, y nunca había pasado esto en mi vida, ¿no? Yo he cogido la mitad de la uva de un año normal, en un año que parecía normal, es decir, que ha llovido más, que ha habido temperaturas más frescas, pero la Briz había acumulado el estrés hídrico del 2022 y 2023, que han sido años absolutamente anómalos, con un calor exagerado y con una ausencia de lluvias importantísima, y la viña ha dicho basta, y la ha dicho en toda La Rioja, porque Rioja ha cogido
una cosecha, una de las más cortas, la más corta de este siglo y una de las más cortas de los últimos años, sin lugar a dudas, y eso ha sido motivado por lo que se llama la inducción floral, ¿no? Que es decir, que había muchos menos racimos cuando la flor brota, y esa inducción floral, para que lo entiendan nuestros oyentes, en realidad se produce en el verano del año anterior, es decir, que ahora mismo en estas yemas tendríamos el número de racimos visibles si diseccionáramos la yema que se han formado en junio, julio del año pasado, ¿no? Y por tanto, lo que ha pasado el año pasado va a influir en la cosecha de este año, ¿no? Extrapolándolo ya a la venta, a las bodegas, vamos a hablar un poquito de las familiares. ¿Qué importancia tienen en Rioja estas bodegas familiares? Bueno, sin lugar a dudas, mucho, ¿no? Es verdad que a nivel de volumen de comercialización, pues las grandes bodegas llegan a aportar pues cerca del 80% de la comercialización, pero claro, al final muchas de esas grandes bodegas, pues a veces las decisiones se toman en Australia o en Londres o en París o en otros países, y al final las que nos vamos a quedar aquí somos estas pequeñas bodegas familiares, igual que los viticultores que tienen el ancla metida aquí y nunca se van a marchar a otros sitios, ¿no? Es decir, que una gran empresa, si las cosas se ponen mal aquí, pues se irá a Australia, se irá a Chile, se irá a China, se irá a donde sea, ¿no? Nosotros siempre vamos a estar aquí, por eso es importante, promover esa figura de esa pequeña bodega, porque no olvidemos que además de ese problema de relevo generacional, en Rioja tenemos un grave problema pues de esa España vaciada, ¿no? De esa cantidad de pueblos que no tienen nada, y aquí muchos pueblos están subsistiendo por esas bodegas familiares que se han quedado allí, que al final van generando puestos de trabajo, y que esos trabajadores en muchos casos se quedan a vivir en el pueblo, y esto contribuye a que vivan familias ciertamente a mantener esos pueblos, ¿no? Que donde no hay viñedo pues a veces es mucho más difícil. Hay un trabajo de investigación hecho precisamente donde se demuestra que los pueblos que tienen viña en España pues tienen más población que los que no tienen viña, ¿no? Es un ejemplo tuyo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Baños te has criado y aquí te has quedado, ¿no? En esa bodega, ¿qué tipo de vino, cuál es la esencia de ese vino que elaboráis vosotros? Bueno, es verdad que aquí en nuestra región y en general en todos los sitios todo el mundo quiere trabajar, pero para vivir en la capital, en Logroño, ¿no? Y bueno, en mi familia pues hemos hecho el camino al revés, pues porque los dos trabajamos en Logroño y nos hemos vivir al pueblo con el proyecto de la bodega, ¿no? Y yo creo que eso pues es lo que yo a todo el mundo le recomendaría. Nosotros estamos encantados, y que creo que ahora con todos los problemas además que hay de vivienda, que vaya, yo le recomiendo a la gente que vaya a los pueblos, ¿no? Que en los pueblos hay muchas casas en venta, y hay muchísimas casas para poder... Y hay mucha más vida de la que se piensa desde fuera. Y sobre todo mucho más barata, que Correcto. Es importante, ¿no? Bueno, yo en mi bodega pues prácticamente nace desde la universidad, de la que he desarrollado una gran parte de mi vida profesional, la formación y la investigación vitivinícola, y el primer proyecto que desarrollamos de la mano del catedrático de viticultura de la Universidad de La Rioja, Fernando Martínez de Toda, y yo, que empezamos en 1988, cuando se llamaba Progreso en España y en Rioja, pues a plantar variedades internacionales que todo el mundo conoce, el Cabernet Sauvignon, el Chardonnay, el Merlot, etcétera. Pues nosotros hicimos todo lo contrario, que es visitar las viñas viejas de Rioja para recuperar variedades que había en estas viñas viejas y que estaban desaparecidas, ¿no? De ese trabajo pues conseguimos rescatar unas treintena de variedades que hemos elaborado en la universidad. Hemos hecho más de 120 elaboraciones todos los años, y bueno, y en este caso yo comercializo cuatro de estas variedades recuperadas, y que han contribuido, este trabajo ha contribuido a poner en valor pues esas variedades casi olvidadas que quedaban en Rioja, y que hay muchos chavales y chavalas jóvenes que están desarrollando proyectos pues de Maturana tinta, de Maturana blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Y en segundo lugar, eso por una parte de la recuperación de variedades, en segundo lugar mi corazón estaba puesto en la recuperación de la garnacha, que era una variedad de la que se ocultaba su nombre, que era vergonzoso, ¿no? Donde coges las etiquetas de todos los vinos de los años 60, etcétera, y verás que no aparece la palabra garnacha por ningún sitio, cuando Correcto. había más garnacha que tempranillo entonces. Y sin embargo, pues bueno, yo lo que he querido es poner en valor estas garnachas centenarias. Me he dedicado
a comprar todas las viñas viejas que encontraba de esta variedad y también a arrendar muchas de estas viñas centenarias, y creo que hemos contribuido a mantener muchas de ellas vivas para generaciones futuras. Y yo creo que en este caso, sobre todo además la garnacha, ahora que hablamos de cambio climático, pues es una de las variedades más prometedoras porque tiene un ciclo mucho más largo, en este caso, que Tempranillo, que es una variedad que, como su nombre indica, Tempranillo es de temprano, y que yo creo que está acertadamente puesta donde está, y que yo lucho porque se desarrolle la garnacha, aunque no lo hemos conseguido, ¿no? Vamos a dejar este tema a un lado. Otro tema candente de actualidad, Juan Carlos, es el tema de las ayudas. ¿Hasta cuándo va a poder vivir Rioja de esas ayudas? Hablamos de destilación, hablamos de cosecha en verde, que precisamente ahora, ¿no?, se ha aprobado que aproximadamente, luego puede variar o no, 19,2 millones del Ministerio van a cosecha en verde a nivel nacional. Que te entiendo que también lo que va a llegar a La Rioja dependerá, ¿no?, de las solicitudes de otras comunidades. Castilla-La Mancha igual es la más fuerte con nosotros, igual que puede competir, igual Andalucía un poquito. ¿Qué cantidad puede llegar de esa, Juan Carlos, sabiendo que el año pasado de 21 con algo llegaron 14,5, 15, una cosa así? Bueno, en principio, lo primero que hay que decir es que agradecer a las administraciones, a tanto la administración del Gobierno de la Nación como las comunidades autónomas, por la verdad que han echado el resto para ayudar al sector. Y en este sentido, pues gracias a las ayudas a la destilación y a la vendimia en verde, pues se ha podido salvar parte de esa viticultura y de esas bodegas que estaban pasándolo muy mal, ¿no? Pero yo quiero llamar la atención de que en fin, como riojano también, pues hemos consumido pues casi 80 millones de euros en esta crisis, y esos 80 millones de euros también suponen unos hospitales que no hemos hecho, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser reflexivos, no podemos estar toda la vida pensando en que tienen que ser las ayudas las que nos mantengan, y por eso yo creo que hemos tomado decisiones que han sido parches, que está bien, pero hay que tomar una decisión para cortar de raíz el tumor, y es arrancar viñedo. Y hay que destinar ayudas a arrancar viñedo, porque esa es la única manera de no tener que estar todos los años poniendo dinero en base a la vendimia en verde o en la destilación. Y yo creo que tenemos que ser conscientes, hay que pedir un último esfuerzo a las administraciones, pero ya para arrancar viñedo, porque yo creo que eso no podemos seguir así siempre, ¿no? Y para ir cerrando un poquito este programa, este primer programa de Entre Barricas, Juan Carlos, me gustaría volver al centenario, ¿no? Que hay que aprovecharlo también en el tema de la promoción, de dar a conocer todavía más Rioja y emplear el dinero que sea necesario a salir, a que nos vean, a utilizarlo de forma adecuada. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, yo creo en la promoción, y sobre todo las bodegas pequeñas. Pensamos que cuanto mejor sea la imagen de Rioja, muchísimo mejor, pero también esa promoción tiene que estar bien hecha, ¿no? Si llamamos promoción pues a hacer carteles para vender vino de Rioja en las cabeceras de góndola de los supermercados, pues prefiero que no se haga promoción, ¿no? Y cuando ves esos precios a veces pues tan baratos de Rioja en esos supermercados, pues dice, para eso no necesitamos una denominación de origen. Yo creo que una denominación de origen tiene que hacer la promoción de otra manera, y la mejor promoción que podemos hacer es apoyando a esos nuevos proyectos de gente joven que se puedan lanzar a comercializar, porque esos van a vender el vino caro y lo van a vender además con imagen, apoyando al mantenimiento de las viñas viejas, apoyando el que de verdad la uva buena se pague de otra manera en Rioja, porque será la mejor campaña de promoción, que es hacer grandes vinos. El centenario, pues yo personalmente lo que creo es que yo no celebraría el centenario en este momento, sino que tomaría una serie de medidas importantes, drásticas, gastarme el dinero en corregir ese barco grande que es Rioja, corregir el rumbo, y cuando lo tengamos corregido, celebrarlo por todo lo alto, porque ahora yo creo que va a haber mucha gente muy desilusionada con una celebración fastuosa, donde realmente ahora mismo hay poco que celebrar en el conjunto de Rioja.
Pues ha sido un placer, Juan Carlos, muchas gracias por atendernos, por abrirnos las puertas de tu casa, por contarnos tu historia y por poner, ¿no?, tu punto de vista en la situación actual en la que está el sector vitivinícola. Te damos las gracias, las reitero, y a ustedes también muchas gracias por estar ahí. Si te parece, nos vamos a dar un paseíto y me vas contando más, que me he quedado con ganas. Muy Venga, bien, vámonos. estupendo.